En esta ocasión vamos a hablar sobre una técnica para regular cargas de corriente directa, como pueden ser motores, LED de alto brillo, etc. La técnica que vamos a revisar se llama modulación de ancho de pulso. A diferencia de bajar el voltaje con un potenciómetro o algún otro medio, la técnica de PWM consiste en variar el ancho de un pulso, de tal manera que podemos regular el voltaje promedio y de esta manera la velocidad del motor o el brillo de unos LEDs. En esta figura podemos ver que el período, o sea 1 sobre el período es la frecuencia, es constante. Lo único que se está variando es precisamente el ancho del pulso. Como comentábamos, utilizar un ejemplo, una resistencia variable, un potenciómetro, cuando bajamos la velocidad de un motor, la diferencia de energía que no se manda al motor se disipa en potencia o en calor en el potenciómetro, de tal manera que se consume mucha potencia, y utilizando la técnica de modulación de ancho de pulso podemos tener movimiento de un motor a baja velocidad y con alto torque. Como comentábamos, pues básicamente consiste en modular o cambiar el ancho del pulso sin cambiar el periodo ni la frecuencia, simplemente cambiando el ancho de pulso. Hay varias formas para generar un control basado en PWM. Una de ellas es utilizar un timer 555, donde podemos usar un transistor como el 2N2222 para cargas pequeñas, no mayores de 800 mA. Si estamos usando cargas inductivas, es importante notar el diodo que se pone de protección para no dañar el transistor. Para potencias mayores podemos usar FETs o MOSFET, o un transistor de más potencia como el TIP 41, como lo vemos aquí en la figura de arriba, donde podemos alimentar motores de más potencia. En este ejemplo vemos que se alimentan con 12 volts. De igual manera, yo puedo utilizar un microcontrolador para generar el ancho de pulso. En la figura que tenemos aquí en la parte derecha podemos ver una parte de potencia similar al del timer 555, pero aquí la modulación de ancho de pulso la generamos con un microcontrolador Arduino. Es importante notar que ciertos pines o conectores del microcontrolador son los que están capacitados para PWM y están marcados como los vemos en la figura en los recuadros rojos. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar el pin número 5 y generar un programa para observar cómo funciona ya en un motor de corriente directa esta técnica. Las conexiones que vamos a realizar para esta demostración es un microcontrolador Arduino, donde a través de un potenciómetro de 10 kilo ohm conectado en el pin analógico 0 vamos a regular la velocidad del motor variando el ancho de pulso. Tenemos para manejar la potencia que requiere el motor un transistor 2N2222, donde en la base tenemos una resistencia de 2.2 kilo ohm y va conectado al pin 5, que es un pin habilitado para PWM. Tenemos nuestro diodo IN4001 para proteger el transistor de las cargas inductivas, nuestro motor, y podemos observar arriba a la izquierda que tenemos una nota de un voltaje de alimentación externo. Yo puedo tener un voltaje de alimentación externo diferente a los 0 y 5 volt que manda el Arduino, y de hecho lo debo de utilizar esta fuente externa aunque sean 0,5 volt por la corriente que consume el motor.